keep breathing. Y escribe tu historia, porque el desarrollo humano transforma vidas. Todo se tiene que grabar. Gracias a la inteligencia artificial, cualquier residuo de voz, cualquier mensaje compartido en estos talleres compartidos, se puede generar alquimia. Y yo siempre, a mí me gusta mucho, aparte de escribir, soy autor, las fábulas. Las fábulas ayudan a comprender mucho las cosas. Y en este caso, que estamos en el Bootcamp Autores para Mercados Digitales y sobre todo estamos en el último día, que es venimos a vender, que es lo que más nos cuesta. ¿Nos cuesta por qué? Quiero lanzar una pregunta, ¿no? Así que nosotros somos un poquito más veteranos, pero ¿por qué nos cuesta vender? Ya sé que a vosotros nos cuesta vender. A mí me ha costado vender siempre que cambio de escalafón, ¿no? Me esfuerzo en crear algo y después tenemos que venderlo. Es el siguiente paso, ¿no? Yo siempre he estado trabajando para otros y he vendido o creado, ¿vale? Pero cuando eres autor y tienes que romper ese caparazón para decir, ya he creado esto y ahora voy a vender, ¡guau! Y ahora voy aquí con la fábula. El huevo, la cáscara y el pollo. Imaginaos un paradigma comercial, un paradigma de mercados digitales. Es lo mismo, llevado al mercado actual, al presente. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Observar un huevo que crece y la cáscara le genera una presión, ¿no? ¿Una presión para qué? Para que ese líquido empiece a coger tensión y que haga una estructura sólida que sea el cuerpo del pollo. Pero si abrimos el huevo antes de tiempo, aparece la tortilla. No queremos tortilla, queremos pollo. Esa presión es necesaria a la hora de un autor o cualquier que está en un evento creciendo, madurando en su estado, tiene que pasar, ¿no? A lo mejor nos precipitamos mucho, por ejemplo, digo, un autor. Quiero vender en mercados digitales, quiero vender en Amazon. Yo lo sé y lo siento que el querer vender en Amazon es tortilla. ¿Estáis conmigo? ¿Entendéis que un autor que le ha costado escribir un libro, que lleva mucha historia, el llevarlo a un mundo tan salvaje o un océano rojo como mercados digitales es hacer tortilla, no es que hacer que el pollo crezca con su misma presión? Tenemos que ejercer esa presión. Por eso el tema de agruparnos a nivel de decir, vale, ahí fuera están esos mercados digitales, tenéis que vender en Amazon, tal, pero hay que ser el defensor de ir con tu libro, con tus libros a todas partes. Hasta que cuando ya te juntes con otros pollitos como nosotros, te des cuenta de que no te equivocabas. La tortilla no se desparrama. Esa es una reflexión, fábula, que te lo llevas al nivel de desarrollo personal o a transformacional de cualquier persona. Y a mí me identifico mucho, ¿no? Me identifico mucho con ese proceso que he tenido a la hora de ser autor y ir a vender. Ir a vender porque he ido primero a librerías. He ido a librerías y me he dado cuenta que en mi caso no es dejar el libro y ya está. Es moverte, porque al final estás creando una marca. Estás creando algo para romper ese caparazón. El quedarte en la comodidad de dejar el libro en la estantería es hacerte, ¿qué? Tortilla. Y entonces sé que vosotros no sois así. Pero en tema de autores, por favor, hacer que vuestro huevo se convierta en pollo. Y esta es mi reflexión para empezar. A mí me gustaría que Xavi hice una reflexión sobre el tema comercial y en lo que estamos hablando hoy, ¿no? El tema de autores en mercados digitales, autores a nivel comercial, porque Xavi es un próligo escritor, autor y es muy buen comercial. ¿Xavi? Bueno, puedes decir el libro que tienes, ¿eh? Bueno, pues lo tengo aquí, mira qué casualidad. Mi libro se llama RIP. Eso es. Ese es, que significa resucita al instante presente. Es decir, la propuesta es siempre lo que hablábamos antes, ¿no? Estar en el presente, que normalmente en el presente suceden cosas no tan terribles,
donde suceden las cosas terribles es aquí, ¿no? En el cine este de terror que tenemos en la cabeza. Pero en el presente normalmente las cosas suelen estar bien. Así que de eso va un poco el libro. Vale. Y puedes decir un poquito tu historia. Ya es un periplo de un año vendiendo el libro, ¿no? Y el tema Sí. comercial, tú lo tienes, porque te he visto actuar, ¿eh? Te he visto actuar. ¿Qué sensación tiene Xavi de ser autor, ir a vender su libro? Pues bueno, hace realmente 4 meses, fue en diciembre cuando arrancamos más o menos, y yo lo tengo muy claro en el proceso de la idea de escribir. Luego viene el proceso después de haber tenido el libro, de vender, y eso yo lo tengo siempre clarísimo. No concibo un autor, un escritor, sin que tenga esa parte de vender su producto. Pues porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Porque si realmente lo sientes y te sale del corazón lo que has hecho, nadie lo va a explicar mejor que tú, ni nadie lo va a transmitir mejor que tú, ni el mejor experto en marketing, si lo dices desde el corazón, ¿eh? Otra cosa es que estés vendiendo una burra, entonces ahí ya puedes disfrazarla de lo que quieras. Entonces, en la venta es la maravilla para mí, es decir, es el momento que tú contactas con tu público, por así decirlo, y puedes expresar y contar de viva voz, pues, cómo es tu producto. Entonces, a mí me encanta, lo paso mal, pero es como decir, mira, antes del primer beso siempre lo pasas mal, pero luego es maravilloso. Esto es igual. Es lo bonito, ¿no?, del asunto. Que antes de entrar en una librería a vender, de dar una charla, es como lo hablábamos también un poco, es esos nervios Pero eso es maravilloso, porque sabes que estás haciendo algo que te encanta, es efervescente, ¿no? Es como, estás vivo. Si no tuviéramos esos nervios estaríamos muertos, ¿no? Y también a la vez, si te dejas atrapar por ese miedo ya, que es como una especie de obsesión, pues ahí ya te vas y tampoco lo disfrutas. Entonces me parece el momento más, a mí me encanta contactar con la gente y recibir muchísimos no, porque son la mayoría no. Me encanta porque digo, wow, un entrenador más, venga. Es como si estuvieras boxeando y boom, te dan un croche y boom, un gancho. Pero tú sigues ahí de pie, ¿no? Y me encanta porque lo que lo hablábamos es disfrutarlo, aunque a veces te dé miedo escénico, como el otro día que estábamos en mitad de una plaza de un pueblo, allí con mogollón de gente y te van viniendo. Era un caos maravilloso, ¿no? Y solo conocer a una persona pues ya merece la pena todo el esfuerzo. Así que, y por eso hoy estoy aquí, porque sé que José es de los buenos, y a mí me encanta aprender en tema de ventas y sobre todo ventas desde el corazón. A mí las ventas estas de vender burras no me interesan nada, pero sé que él lo hace desde un punto de vista equilibrado y emocional, ¿no? Y eso por eso me interesa. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. El no va a dar mucho juego. El no en nosotros nos ha curtido, nos ha hecho esa cáscara y me encanta que también te expliques así de forma tan sencilla. Igual que Cecilia. ¿Qué Bueno, pasa? pues para mí escribir un libro ha sido como un antes y un después. Es como tener algo de creación propia en el que puedes compartirlo con toda la gente a la que que está interesado y a la que tú le puedes hacer sentir que puede ayudarle de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando lo creas desde el corazón, cuando estás contenta, ¿no?, con lo que tienes entre las manos, pues la verdad es que la venta, hombre, pues sí, que corta al principio, pero es como todo. Corta la primera, la segunda ya corta menos que la primera, la tercera ya corta menos que la segunda, y los no los contemplo. Es decir, yo cuando voy a vender, yo ya sé que no voy a vender todos los libros, lo tengo clarísimo, pero voy a por el sí. Me enfoco en el sí. Y cuando vendo uno, aunque me hayan dicho 5 no, estoy feliz como si me hubieran dicho los 5 que sí. Entonces, claro, yo creo que es muy importante también la disponibilidad que tú pones a la hora de poner foco a la hora de vender. Si tú pones que tienes que vender
y que quieres vender X, bueno, pues no sé, es como ponerte una meta muy alta y es más 1 a 1, yo voy con el foco de 1 a 1 y disfrutando el proceso. Y eso sí, como ha dicho Xavi, el ir conociendo a las distintas personas que te van contando sus casuísticas, que eso te están enriqueciendo para ti también, pues creo que la venta es como estás aportando tu valor a las personas que lo quieran recibir y que estás aportando algo al mundo. Entonces creo que es maravilloso. Vale. ¿Pasa que crees que vas a aprender algo de José? Bueno, que si voy a aprender, estoy aquí como alumna aventajada escribiendo todo. Apuntes, todo. Sí, sé que voy a aprender muchísimo porque José es un referente en ventas y en otras muchísimas más cosas. Y entonces sí, es una pasada estar aquí hoy. Vale. Déjame, que tengo ¿Quieres que... tú? ¿Quieres ya? Venga, va. Suelta el tigre. Venga. Sí, yo me considero vendedor y siempre he sido vendedor. Y bueno, el libro nace porque antes del verano pasado leí esta frase en una investigación que decía que 2 de cada 3 españoles, 2 de cada 3, piensan que los ricos son malas personas porque hacen su riqueza a costa de los demás o ilegalmente. Y eso me parece un pensamiento tan limitante y tan perjudicial y nocivo para todos. ¡Forza Barça! ¡Campeones de Liga! Y que luego ligado a lo que me dijo mi abuelo cuando yo era pequeño, no me acuerdo exactamente qué edad tendría, pero bueno, entre los 10 y los 14, a mí me dijo que básicamente que yo no me dedicara a tener negocios porque era demasiado buena persona y que me tomarían el pelo. Y entonces, unido a estas dos cosas, al final el dinero no tiene una cualidad que te hace mejor o peor, eres el mismo, luego tienes más o menos dinero y entonces te permite tener más opciones y más alternativas, pero no tiene ninguna cualidad el dinero. Entonces, el libro, bueno, pues va de eso, va que como un buen emprendedor, es decir, una buena persona, puede facturar millones, puede tener éxito sin dejar de ser el mismo. Y las ventas, enlazándolo a la parte de ventas, es lo mismo. Hay mucha gente que le cuesta salir a vender porque tiene el prejuicio o el pensamiento que para ser un gran vendedor tenemos el vendedor ese agresivo que no para hablar, que te convence, que te da la vuelta, ¿qué tal? Y claro, nosotros no nos sentimos así. Entonces hay un conflicto interno que te hace sentir pues que uno, que vas a fracasar porque no eres esa persona y obviamente si lo intentas ser esa persona vas a fracasar porque no lo eres y no vas a conectar. Y realmente es otro pensamiento autolimitante porque realmente es mentira. Y las ventas no van de manipular. En Dale Carnegie, una de las primeras cosas que se aprende es que vender y las habilidades sociales en general van de influenciar, pero no de manipular. Manipular es hacer que la gente haga lo que a ti te conviene, pese a que les perjudique a ellos. E influenciar es ayudar a que una persona tome una decisión que le va a beneficiar a él mismo, aun cuando no sabe qué es lo que está buscando. Y escribe tu historia, porque el desarrollo humano transforma vidas. Tema de escribir libro en 60 días. Cuando empezamos José y yo, nos dijimos sí, quiero. Era un 20 del 3 y estamos a 28 del 5. El 28 del 6, José Bor, aquí presente, os invita a la presentación de su libro. El 26. Yo, antes de los 90 días, va a tener su presentación. Imaginaros lo que puede ser cuando desbloqueamos, y puedo asegurar, esa maravilla que tiene entre las manos
que cuando tienes claro su mensaje, solo necesitamos la compañía correcta para que, sin juzgarnos, no nos digan, tenemos que escribir un libro. No, no soy escritor, es síndrome de impostor, ¿no? Que es lo primero que afrontamos. Tú, José, cuando empezamos a trabajar, ¿tú creías que era posible acabar ese libro en 60 días? Yo lo que pensaba, que con un método sí. Porque como he vivido tantas cosas imposibles, mi moto es lo conseguí porque no sabía que era imposible. Ese es mi moto vital, ¿vale? Entonces, pero es verdad que cuando comentaste el tema de ChatGPT, la IA y demás, dije, con tecnología, que es la fuente de toda productividad, digo, sí, si no hubiera sido con inteligencia artificial, te hubiera dicho, wow, hombre, estoy solo para esto, ¿no? No tengo trabajo, me puedo dedicar 24/7 a esto, pero es un reto grande. Y lo conseguimos. Lo conseguimos y, sobre todo, como ha sido un disfrute. Sí, es que el paradigma, y me gusta mucho esta palabra porque realmente estamos cambiando constantemente de paradigma. Estamos afrontando nuestra inteligencia de que no es posible, pero es que yo mismo me doy cuenta con la inteligencia artificial, de repente nuestro paradigma va cambiando constantemente. Somos más capaces, es lo que llamo yo las power skills. Y si lo llevas y lo nichas a un mundo de autores, ¡buah!, pues es una bomba porque cuanto antes estás dispuesto y estás disponible, quedaos con esto, estás disponible, porque antes estabas bloqueado con una coraza. Estás disponible para que ese mensaje sea escuchado. Es como hay algo que nos está empujando y de repente nos ha abierto las puertas y con este programa de Escribir el libro en 60 días lo conseguimos porque utilizamos la inteligencia artificial, pero para mejorarlo en un 10%. Pero el sesgo es que se produce al inicio. El desbloqueo se produce al inicio, entonces, no digo cómo, porque es un secreto, es mi alma secreta, pero se trata de eso, de honrar el presente que estamos viviendo para poder recuperar esas historias y, sobre todo, liberarlas rápidamente, en forma de talleres, conferencias, presentaciones. Todo eso es lo bueno del ser autor. Hazme un pupurrí de ese cómo de tu libro. ¿Qué te dice o qué nos puedes decir sobre eso? Esos objetivos a 5 dimensiones que no solo un buen emprendedor. No sé si eso vale para todo el mundo. A ver, es muy difícil conseguir algo que no has escrito y es muy difícil controlar algo que no lo puedes medir. Entonces, no sé si habéis oído el poder de la visualización. Está lo del libro del secreto y demás, y luego, bueno, ahí a cada uno puede pensar estar en un extremo u otro, pero al final no puedes, en la vida y en todos los ámbitos no puedes conseguir algo que no eres capaz de imaginar. Lo que es verdad es que cuando esta gente de inspiradora y tal, yo lo que digo no es tanto que te tengas que plantear algo extremadamente ambicioso que no te puedas ni imaginar. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que iba a ser el tech embajador del gobierno británico en materia de emprendedurismo en el Reino Unido, que iba a representar a los emprendedores, o sea, 4 años antes que llegué al país sin inglés, ni contactos, ni nada, y luego estar invitado a la fiesta de verano de la reina de Inglaterra. Eso no te lo puedes imaginar. Lo que al final tienes que imaginarte es que tienes que preocupar de los 2 pasos que tienes por delante que puedes dar y no ponerte límites. Entonces, lo que son los objetivos y lo que hemos hecho con el libro, que es escribir las cosas a mano y escribirlo en papel, parece que no, pero marca la diferencia. Razonas muchísimo más, lo visualizas de otra manera, no sé, le das un respeto y un raciocinio distinto. Y es lo mismo que me ha pasado a mí. Yo por primera vez ahora que me he puesto de dieta, bueno, más que de dieta, de alimentación, una correcta alimentación y hacer ejercicio, y es la primera vez que me lo he impreso y me lo he puesto en la nevera. Y cada día veo lo que tengo que comer a desayunar, comer y cenar y el ejercicio que tengo que hacer cada día. Y por primera vez lo estoy consiguiendo y sé y no me siento que estoy en dieta y no siento que estoy haciendo un esfuerzo. Y lo único que ha cambiado realmente ha sido ponerlo por escrito y haber un control. Y claro, es que podemos confundir, porque hay un sesgo más espiritual, el poder de la visualización. No. Hacerlo visible. Es que es hacerlo visible, de verdad, hacerlo tangible. Igual que no es lo mismo escribir un libro que meterlo en Amazon. Hacerlo tangible cambia totalmente.
al final estamos simplificando las cosas. ¿Verdad que sí? Es como, ¿vale? ¿Qué es visualizar? No, visualizar es escribir y sacar. Porque cuando lo ves, empiezas a verte a ti. Yo, como siempre sabéis, el por qué, el cómo y el para qué. Pero en el cómo, y hacía énfasis antes, hay una parte muy controversial que la gente tóxica podría ser algo similar a eso de, sí, la visualización no es la visualización, es hacerlo visible. Y la gente tóxica, lo que entendemos en nuestro paradigma y lo que realmente es en el libro, la gente tóxica, José, y cómo influye a nivel del buen emprendedor. En el programa de negociación, de técnicas de negociación de Harvard, ¿vale? A mí me gustan los americanos porque lo hacen todo muy sencillito y yo creo que la ventaja que tuve en Inglaterra es que todas las empresas que trabajé fueron americanas y todos van a cosas muy sencillas y en negociación te dicen que hay personas que son, los separan entre ovejas y lobos. Están los que parecen lobos, o sea, los ves venir y son lobos. Está el que es oveja y parece oveja, ¿vale? Y entonces también lo ves venir. Pero luego está el que parece lobo, pero es oveja, ¿no? Que tiene un pronto así y tú te crees que... Y luego realmente es todo. Y luego está la gente, digámoslo bien, jodida, ¿no? Que es el tóxico y son las personas que son los... ¿Cómo se llaman? Los... Ostras. Siempre me sale la palabra esta del asesino, estos que son los, la palabra psicología, psicópata, ¿vale? El psicópata no tiene por qué ser el asesino, el psicópata al final es el que contigo puede ser tu mejor amigo del alma y luego darse la vuelta y tú no valer nada absolutamente y todo lo que te haya dicho y todo lo que te ha hecho sentir y todo, totalmente no tener absolutamente ningún sentimiento. Y esas son las personas peligrosas, que esos son los que parecen oveja, pero son lobo. Entonces, ya no solo en los negocios, en la vida, al final te vas a encontrar a ese tipo de personas y ese tipo de personas son las que te pueden hacer mucho, mucho daño, pero a la vez ese tipo de personas son las que te van a dar un muy gran aprendizaje vital y profesional para luego el próximo paso, porque al final la vida no va, aunque te vaya bien, no es así, ¿no? La vida son una escalera y que cada peldaño realmente no es plano, también es subes y bajas un poquito y subes y qué cosas que muchas veces en esas bajadas te encuentras algún psicópata pero que luego a toro pasado ves que aprendes algo que lo que te va a hacer es llegar al siguiente nivel. Yo es que creo que en la vida hay que ser muy agradecido. Y tanto de las cosas buenas como de las malas, y a toro pasado ves que las buenas, pues eso, que de las cosas malas es de lo que más se aprende y en ese momento es difícil ver lo positivo de las cosas, pero a toro pasado ves que valió la pena, básicamente. Pero sí, ese tipo de gente es la que hay que tener cuidado. Hay una cosa que está en el ambiente que es el lifestyle entrepreneur. Así es por Entrepreneur. El lifestyle entrepreneur, que el tema del Lambo, todo de conseguir cosas sin esfuerzo, todo esto, que el daño que está haciendo esto, y aunque se hagan jovencitos millonarios, el sesgo aún sigue siendo el mismo. O sea, ¿se pueden conseguir cosas sin esfuerzo? ¿Y qué es el lifestyle entrepreneur realmente? ¿Qué está haciendo la sociedad? No sé, es el cortoplacismo. Al final la gente, como todo va más rápido, pues la necesidad de tener éxito también tiene que ser más rápido. Entonces la gente va al final llamar mucho más la atención si le dices que va a conseguir algo rápido que si que le dices que le va a costar. Y luego normalmente pues está la gente con necesidad y que lo pasa peor, la gente que está más predispuesta a comprar ese tipo a comprar o a equivocarse con ese tipo de productos, pero volvemos a lo mismo. Al final se están encontrando con un psicópata delante que les está vendiendo algo y que luego, bueno, pues más tarde aprenderán. Y es un paso que a nivel vital, pues que tienen que pasar por ahí, desgraciadamente, porque al final es una falta de madurez y ya está. Y es un paso más en la vida que tienen que dar. De ver eso como psicopatía, no nos equivocamos porque nos estamos equivocando constantemente si no vemos que, claro, estamos desbordados constantemente
Para mí estamos neurotizados, pero encima, si tú das esa neurosis a una persona que está saliendo, está pagando anuncios y encima está generando un movimiento de entrepreneur, es grave, es grave. Todo está en el libro y la gente podrá comprar el libro cuando tú lo decidas, porque físicamente está y se presenta el día 26. Y antes de dar paso a esta masterclass, me gustaría, no sé, pedirte permiso para mostrar un vídeo. ¿Quién es José Bor? José, Sí, sí. aunque tenga esa libertad financiera que se dice en el Lifestyle Entrepreneur, lo que hay que ver es que él está creando una marca de, más que autor, una marca personal, profesional, que se dedica a ¿qué? Ayudar a otros. Ahora, esa marca personal que está generando José Bor en la innecesidad completa, pero es la motivación de que siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay esa cáscara de huevo que romper. Esto es una educaventa. Después os explicaré más en concreto qué es una educaventa. Hola, bienvenido al curso El mejor comercial del mundo. Soy José Bort y estoy encantado que hayas decidido invertir en ti, en tu desarrollo y en ventas. Déjame contarte brevemente quién soy yo y por qué estoy aquí. Soy de Castellón, donde empecé en la empresa familiar, una empresa de formación, pero mi carrera dio un giro importante cuando en plena crisis del 2009 me mudé a Londres con mi esposa, sin contactos, sin trabajo. Tuve que empezar literalmente desde cero y empecé vendiendo puerta a puerta, una de las mejores escuelas de ventas, sinceramente, que pueden existir, muy dura, pero poco a poco fui abriéndome paso y aprendiendo también el idioma. A partir de ahí, con un mejor inglés, trabajé en Dale Carnegie Training, en ventas corporativas. Básicamente hacía lo que la empresa familiar, pero bueno, pues en la City, con muy grandes empresas y bueno, una experiencia muy bonita. De ahí pasé a Holt International Business School como responsable de Media Europa, para simplificar, ¿vale? Y más tarde pues fundé mi propia empresa tecnológica en Londres, Eventscase. En solo 5 años pues pasé de estar sin trabajo, sin inglés, a ser nombrado embajador del gobierno británico en materia de emprendedurismo tecnológico, lo que llamaban un Tech Ambassador, y bueno, y ser incluso invitado a la fiesta de verano de la reina de Inglaterra en Buckingham Palace, lo cual fue, bueno, es un honor. Y brevemente explicar, bueno, pues con Eventscase levanté más de 8 millones de euros en financiación, en lo que llamamos Venture Capital. Trabajamos con clientes tan grandes y tan importantes pues como Telefónica, BBVA, London Business School, y a finales de 2024 pues ya he cerrado ese ciclo, vendí mis acciones y dejé mi cargo como CEO. Y ahora estoy en lo que realmente me gusta y lo que empecé también en la empresa familiar, que es formación, ayudar a muchas personas y ayudaros en vuestro desarrollo personal y profesional, sobre todo en la parte de emprendedurismo y ventas. Por eso creé la Fundación EIS con un propósito claro. Básicamente lo que quiero es, pues bueno, pues devolver lo que la vida y todas estas experiencias me han dado y ayudar de una forma asequible a cuantas más personas sea posible. Y sobre todo también, ¿por qué no?, poner mi granito de arena y apoyar a poner a Castellón en el mapa, sobre todo del emprendedurismo tecnológico. Y este curso es parte de esta misión y te quiero dar las gracias por apoyarme, por invertir en ti y bueno, y espero que te sea muy útil. Vamos a por ello. Keep breathing. Y escribe tu historia, porque el desarrollo humano transforma vidas. La masterclass, o como queramos llamarlo, vosotros analizarlo, desde la sencillez, ¿eh? El mejor comercial del mundo, con todos ustedes, José Bor. Gracias. Antes de empezar, os quiero enseñar esto, ya que estamos entre amigos y es muy personal, que es que lo hablo en el libro, es una carpeta que veréis que me creé, lo pone aquí, el 10 del 2010, y este es mi cuaderno de los sueños, porque leí el libro este del Camino de la Felicidad. Bueno, leí mucho sobre la muerte, antropología y
y demás, bueno, todos los libros que se podía leer, al final no teníamos vida, realmente lo que hacía era trabajar y leer y desarrollo. Y leí una frase que me cambió la vida, que era: el propósito de la vida es una vida con propósito. Entonces yo me hice mi pregunta, que es: ¿cuál es mi propósito en la vida? Y la respuesta fue hacer sentir bien a la gente que me rodea y ayudarlos. Entonces, ahí, que es lo que hablo en el libro, hay 5 niveles de objetivos, bueno, os lo enseñaría que está ahí, ¿vale? Que son los emocionales, materiales, físicos, espirituales y mentales. Y lo que hice es ponerme en cada uno, ¿vale? Esto estamos hablando del 2010, o sea, estamos prácticamente hace 15 años, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos emocionales, ¿vale?, era tener familia, ¿vale? Entonces, esa es la foto que recorté. Esa es la foto de mi hija. Para que veáis un poquito el y luego, si lo encuentro, que lo tendré por aquí, eso es una pasada. Luego tenía uno que lo decía, que básicamente a partir de los 55, porque esto lo haces cada 5 o 10 años y te ponen los objetivos, y era que a partir de los 55, de 45 a 55 sería consultor y a los 55 escribiría un libro. Y bueno, pues gracias a la vida, pues lo estoy haciendo 10, o lo he hecho 10 años antes. Porque justo hace 2 semanas cumplí 45 años gracias a Chimo. Pues nada, con este paréntesis, el mejor comercial del mundo, ¿vale? A ver, os voy a contar tres ideas. Realmente 2 son los fundamentos clave que hay que entender en ventas, ¿vale? Son un poquito, a lo mejor, disruptivos, entonces a lo mejor de primeras os van a chocar, ¿vale? Como todo lo bueno, que no es... Porque al final esto no es paja o... pues eso, frases motivacionales y frases, ¿vale? Hay muchísima psicología y muchísimo tema de comportamiento humano detrás. Entonces, yo os lo lanzo. La idea es un poquito romper un poco con lo que los prejuicios que a lo mejor podemos tener y luego os lo razono un poquito más, ¿vale? Y luego hay un tercer punto que, bueno, me voy a poner el cronómetro. La idea es comentaros estos 3 puntos en pues, 15 a 20 minutos, ¿vale? Y luego tener 10 minutos para Q&A, para preguntas y demás. Aún así, si hay alguno que me quiere interrumpir, no es un pitch, no lo tengo aquí escrito delante, me lo decís, ¿vale? Empiezo. Mira, a ver, el mejor comercial del mundo. El tema es la mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes que tener para realmente ser el mejor comercial del mundo? Y la mentalidad es que si el cliente decide no comprarte, es él el que se lo pierde, ¿vale? Y esto no viene desde el ego. Vosotros, os pongo un ejemplo, ¿vale? Tenéis un familiar ahora mismo que le diagnostican, ¿vale?, una enfermedad grave. Que es posible que, pues eso, si no se trata, obviamente, pues que va a ir a peor y es muy fuerte. Y ese familiar de primer grado, ¿vale?, os dice que es que no se quiere tratar, que él ya está cansado de la vida y que no quiere, que quiere dejarse ir. ¿Vosotros qué haríais? Le diríais, vale, pues no quiere tratarse. Y ya está, ¿lo dejaríais? ¿Verdad que no? Que le insistiríais. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que si esa persona, por eso decía, esto no viene desde el ego, o sea, el que él, si te dice que no, él es el que se lo pierde, es porque al final hay una mentalidad detrás que, o sea, que tú realmente lo que le quieres es ayudar y sientes que él está tomando una decisión equivocada y sientes la obligación de que porque tú traes algo o tu solución que es lo suficientemente potente que le va a ayudar, no puedes permitir que simplemente te diga que no y que cometa una decisión equivocada, ¿vale? Entonces, cuando tú en ventas, cuando estás afrontando a una persona y tu pensamiento es que está tomando una decisión equivocada, la forma en la que, bueno, pues afrontas eso es muy distinto. Entonces, hay 5 como acciones que eso te genera. Una es preguntar más, te genera curiosidad. Tú a esa persona, a ese familiar que te dice que no, dice, bueno, pero ¿qué estás pensando? Eso es una pregunta, ¿no? Te sale la curiosidad y dice, pero a ver, ¿cómo esto no me cuadra? Entonces empiezas también a preguntar más y ahí es donde un factor muy importante en las ventas y para ser muy buen comercial es simplemente ser muy curioso. Por eso se dice que muchas veces son mucho mejores comerciales la gente que son introvertida que los extrovertidos, porque al final vender
no va tanto de hablar, sino va de escuchar, va de preguntar, ¿vale? Entonces, una cosa que provoca este pensamiento es que hagas más preguntas. 2, que no aceptes el no a la primera. Muchas veces las objeciones son un regalo. Si tú hablas con alguien y te dice todo que sí, te vas de la reunión y te dice, vale, pues bien, y no te saca ningún problema, no te saca una objeción de precio o de tiempos, cuándo le vas a servir o cuándo le vas a dar una solución. O sea, una objeción es cuando una persona se ve a sí mismo comprando y empieza a anticipar los potenciales problemas que van a haber comprándote, ¿vale? Entonces, se dice que no hay venta si no hay objeción, ¿vale? Pensar que estamos hablando, luego hay diferentes tipos de venta y demás, pero bueno, lo complicaríamos y no me daría para 20 minutos, pero bueno, pensemos en una venta un poco más B2B, ¿no? De negocios un poquito más elaborada, ¿no? No de que le estés vendiendo a alguien cupones de la ONCE o de esto que te vienen por la calle y te venden lo de la Cruz Roja y el ticket este de la lotería de la Cruz Roja que van y eso se llaman ventas impulsivas. Hay venta transaccional, venta relacional y luego hay valor añadido, o sea, valor esperado añadido alto o bajo, ¿vale? Entonces, en función de eso hay un cuadrante y hay 4 tipos de ventas. Pero bueno, aquí para simplificar, ¿vale? Luego, 3, la tercera cosa que te genera es insistir, ¿vale? Pero no insistir desde la presión, ¿vale? En ventas decimos que hay 2 tipos de técnicas, las técnicas del sí y las técnicas del no. Las técnicas del sí es, oye, mira que esto es, ¿verdad que esto es lo mejor? ¿Verdad que te interesa? ¿Verdad que el precio te cuadra? Que lo que quieres es obligarle a decir que sí, porque en teoría, cuantas más veces una persona diga que sí, ¿vale? Más predispuesta va a estar que al final diga que sí. Que eso es verdad, pero las técnicas del sí, ¿qué hacen? Como al final se basan en la presión, la otra persona lo que hace es generar una barrera, ¿vale? Y entonces es cuando no conectas y cuando pierdes la venta, ¿vale? Entonces, que tú sientes que esa persona está tomando una decisión inadecuada, lo que te hace es insistir, pero desde la influencia y no la manipulación, que era lo que decía al principio. Influenciar es ayudar a que tome una decisión correcta para él, ¿vale? Y que yo al final estoy aportando una solución, y manipular es hacer que tome una decisión que realmente es beneficiosa para mí, solo para mí, y luego ya no me importa si el otro, ¿no? Entonces, las ventas, esto va de influenciar, que al final es ayudar, que no manipular. Luego, el cuarto punto es la convicción con la que hablas, ¿vale? Entonces, aunque tú no seas médico, pero un familiar te va a decir y tú le vas a intentar convencer de lo importante que es tratarse. Ya solo el tono, no sé si habéis oído esta estadística que es como 65% del impacto es la palabra, ¿vale? El 20-30% es el cómo lo dices, ¿vale? Y no, al revés, ¿no? Con el 10% es las palabras, el 30 y pico por ciento es, o el 20 y tantos por ciento son el tono, y el 60 y pico por ciento es el body language, todo lo que tú realmente transmites. Pues cuando tú estás tan convencido que el otro dices, es que no puedes tomar esta decisión, esa convicción la estás trasladando no solo con las palabras y no solo con los hechos y no solo con el tono, sino todo, ¿vale? Y eso al final es un tema de empatía, porque al final te estás poniendo en el lugar del otro y eso la persona lo siente, ¿vale? Y lo percibe. Entonces es todo lo contrario que las técnicas del sí. Y por último, y esto lo aprendí en la puerta por puerta, bueno, la puerta por puerta cuando de Cecilia estábamos hablando del no, la gente ahí estaba 2-3 días, ¿vale? No aguantaban más, ahí estábamos 80 horas a la semana, 80, probar a trabajar 80 horas. De lunes a viernes eran unas 15-16 horas y los sábados salíamos a vender menos, 10 horas, ¿vale? Entonces, yo estuve allí 6 meses, dirigía más de 100 personas, dirigía como la película esta de Leonardo DiCaprio de Wolf de Wall Street, pues yo he vivido eso en una oficina con más de 300 personas donde no habían sillas y pegabas, bueno, súper americano todo, pero lo mismo, pero en Londres, ¿vale? Entonces, una de las cosas que aprendes, están los 7 factores del impulso y uno de ellos es la indiferencia. No hay nada peor que la otra persona sienta que estás desesperado, que te está haciendo un favor cuando te está comprando, ¿vale? La indiferencia es lo contrario. Lo mismo, no es decir, me da igual si me compras que no, pero es decir que no, es que lo estoy haciendo por ti. O sea, yo me voy a salir de aquí y el que has tomado una mala decisión y estás comprando, en mi caso, el software que no te han vendido un software, por ejemplo, yo que vendía software de gestión de eventos, ¿vale? O un máster que dices, estás
comprando y te estás gastando el dinero y el tiempo en algo incorrecto que va a ser perjudicial para ti. Entonces, yo cuando salgo de esa reunión no salgo como el que he perdido soy yo, ¿vale? Al final no siempre, hay que tener claro que no siempre vas a vender, ¿vale? Esto de ser el mejor comercial del mundo no viene de vender siempre, viene de tener técnica y de aumentar las posibilidades de vender haciendo las cosas bien, básicamente, porque al final esto es técnica, ¿vale? Entonces, al final, con ese nivel de pensamiento generas estas 5 cosas, ¿vale? Las preguntas, no aceptar el no, insistir, la convicción y el tema de la indiferencia. Y eso es lo que se nota, ¿vale? El segundo punto que os quería comentar es por qué la gente compra, ¿vale? Aquí nos vamos un poquito a... No sé si sabéis que los seres humanos habían 2 razas, ¿vale? Que coincidimos durante un tiempo, estábamos los neandertales en el planeta Tierra y los cromañones. No sé si sabéis quiénes somos. Normalmente esto cuando lo pregunto la gente dice que somos neandertales porque suena mejor, ¿no? Los cromañones como suena, como que suena a zoquete, ¿no? Pues sí, somos los zoquetes, somos los cromañones. Explicaría muchas cosas de por qué los otros se extinguieron y nosotros sobrevivimos, pero uno de los motivos que nosotros sobrevivimos era el factor miedo. Nosotros, uno, porque nos comunicábamos mejor, las comunidades eran más grandes, los neandertales normalmente eran comunidades de 10, 15, 20, nosotros los cromañones llegamos a hacer comunidades, estamos hablando del año hace 50.000 años, ¿vale? Los cromañones, los neandertales estuvieron entre el 200.000 y 20.000, nosotros estuvimos entre el 50.000 hasta ahora, ¿vale? Entonces, la diferencia es que un neandertal realmente físicamente eran mucho más fuertes, ¿vale? Eran mucho más grandes, pero por eso tenían también una necesidad de comer más. Ellos la garganta la tenían más ancha y podían comer muchísimo más, ¿vale? Porque al final necesitaban comer suficiente energía para aguantar todo ese físico. Entonces, ¿qué pasaba? Que se sentían muy fuertes y cuando veían, por ejemplo, había pasado 4 o 5 días sin comer y veían a un león, el neandertal cogía y se tiraba por el león a tirar a matarlo, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues que el león se lo comía a él, ¿no? Nosotros los cromañones teníamos una capacidad, por el tema de la garganta que decía, nos comunicábamos mucho mejor y con el tema del miedo fue muchísimo más fácil crear comunidades, sociedades más grandes, ¿vale? Pero que al final nos movía más el tema del miedo y la supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía? Que nosotros veíamos a un león, teníamos hambre y en vez de atacar a por el león, nos volvíamos al poblado, veníamos con todos nuestros 50 amigos y íbamos todos juntos a matar el león. Todo esto, ¿a qué va? Que al final, desde hace 50.000 años, ¿vale? En nuestro ADN está escrito que hay una necesidad de cambio, ¿vale? Que las cosas cambian, al final nos teníamos que mover y el cambio está asociado ¿a qué? Vosotros pensar cuando te movías de lugar. Un tiempo que era distinto, alimentos que eran distintos, tú no sabías si estabas pasando un río o algo y habían doradas o habían pirañas, ¿vale? Entonces, el cambio desde hace 50.000 años, y realmente más, está asociado a la muerte, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos vendiendo, sí, que es peligro, incertidumbre, Marta, y ya lo llevas un poco más, porque al final la gente se movía y la gente, pues eso, probabas una pasa y en vez de ser una frambuesa, pues era algo que te intoxicabas y te morías, ¿vale? Entonces, en nuestro ADN está inscrito que el cambio está asociado a la muerte. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a venderle algo a alguien? ¿Qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que asuma un cambio. Porque toda compra es asumir un cambio, ¿vale? Ya sea un cambio de proveedor o ya sea porque está añadiendo algo, ¿no? Y cuando vamos a una librería, por ejemplo, en este caso, tema de libro, pues están asumiendo un cambio que es o yo la librería la tengo igual y no tengo por qué ponerte aquí tu tótem con tu libro, ¿vale? O tengo que tomar una decisión de cambio tengo que quitar a este para ponerte a ti, ¿vale? Entonces hay que entender que en el ser humano el cambio está relacionado con la muerte y eso es lo que se llama en psicología disonancia y en ventas llamamos tensión. Entonces, la gente lo que busca es control. El ser humano lo que busca es control.
Entonces, nosotros lo que vendemos, ¿vale? Como vendedores es ese control. Entonces, en función del nivel de falta de control que esa persona se siente, es lo que llamamos los diferentes niveles de tensión. Entonces, están desde hay 5 niveles de tensión, están desde el apático, que le dice, bueno, pues yo sí. Esa pregunta se detecta muy bien los niveles, es cuando, oye, ¿qué pasa si no me compras? Y dice, pues nada, no pasa nada. Si no implanto este nuevo software o no me reformo la casa, pues nada, pues a seguir, ¿vale? El nivel de tensión es muy baja, con lo cual la disposición a él a cambiar va a ser muy baja. O le trasladas muchísimo valor o lo más fácil, que es generarle esa tensión, ¿vale? Porque sin la tensión suficiente alguien no te va a comprar. Hay varias fórmulas de ventas y hay una que es, bueno, que básicamente tiene que ser factible, lógico y suficiente tensión, ¿vale? Alguien puede permitirse comprarse algo, puede ser el producto perfecto para él, pero si no está con el nivel de tensión adecuado, no va a hacer ese cambio, ¿vale? Y luego, bueno, ahí los motivos de las tensiones y todo esto ya están los factores del impulso, por placer, por poder, por estatus, hay muchísimos motivos y aquí nos pondríamos horas y horas y horas y empezaríamos a mezclar, ¿no? Pero lo que quiero, los 2 fundamentos más grandes que hay que entender en ventas es, 1, la mentalidad de es que es él el que se lo pierde, ¿vale? Desde la empatía de realmente querer ayudar a esa persona y querer conectar. Y luego 2, el saber evaluar bien qué nivel de tensión hacia el cambio tiene esa persona y qué es lo que le hace sentir que está fuera de control. Por eso preguntas tal y como tú haces una reunión y hay veces que dices, bueno, parece que ¿para qué me llama, no? Y una pregunta muy, muy importante en ventas es hacer, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Porque si has aceptado tener una reunión conmigo, ¿no? Será por algo, ¿no? Si te has inscrito en este webinar, ¿no? Será por algo. Entonces ahí lo que estás buscando es cuál es el motivo de compra, cuál es el motivo de qué es lo que él necesita controlar en su vida, de ahí qué nivel de tensión y a partir de ahí es cuando vas a plantear la solución, ¿vale? Entonces estos son los 2 fundamentos, voy por el minuto 15, me quedan máximo 5. Entonces, si os parece, voy al tercer punto, me da tiempo, muy bien. Entonces, el tercer punto es el tema este de ser racionales, ¿no? Que muchas veces los comerciales van a la característica del producto, ¿no? Mi producto hace esto, ¿no? Y mi producto te va a ayudar en esto. Y creemos, y nosotros mismos nos creemos que somos seres totalmente racionales y que tomamos decisiones racionales. Con lo cual la gente, si tú vas con el producto perfecto, pues la gente te va a comprar a ti, ¿no? Porque es lo lógico y lo racional. Pues no, ¿vale? Los seres humanos somos seres totalmente emocionales, ¿vale? Y utilizamos la razón, escuchar esto, mi frase no está escrita en ningún sitio, ¿vale? Utilizamos la razón para justificar nuestras decisiones irracionales. Es decir, el ser humano es un ser emocional y racional que utiliza la razón para justificar sus decisiones que son totalmente irracionales, emocionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo conectamos con esas emociones? Pues en vez de tanto con las características, las ventajas, los beneficios del producto y todo esto, con lo que más conecta a la gente son con las historias. Por eso, por ejemplo, los testimonios son tan importantes, hablarle de otras personas que ya han utilizado, poderle poner en contacto con esas personas. Por eso, en uno de los 7 factores del impulso que aprendimos en el puerta a puerta, ¿vale? Aparte de la indiferencia, había otro que llamaban el John's Effect, el efecto de los John. Y tú decías, no, es que en la calle, ¿vale? La familia John, ¿vale? Los Smith, ¿los conoces? Sí, sí. Pues esos han firmado o han comprado. Porque la gente nos sentimos mucho más protegidos y tomamos decisiones de compra más fácil si creemos que no lo estamos haciendo solos. Es mucho más difícil conseguir la primera venta y por eso muchas veces hay diferentes tipos de producto y hay que saber que muchas veces lo que tienes que ver es cuál es tu producto first thing, que se llama, que es un producto que es fácil de entrar, porque siempre la segunda venta siempre va a ser muchísimo más fácil. Lo difícil es esa primera venta. Entonces, para conectar a la gente y que la gente visualice, ¿vale? Son las historias, porque al final lo que nosotros queremos conseguir es que el cliente esté visualizándose, o sea, visualice el mismo comprando,
Porque cuando es capaz de visualizar, que era el concepto que decíamos, nadie es capaz de conseguir algo que no se imagina. Cuando el cliente se lo está imaginando, se está viendo con el producto. ¿Vale? Ahí es cuando le van a salir los retos, que son las objeciones, y las objeciones son un regalo. ¿Vale? Entonces, cuando alguien te da una objeción, la objeción es un regalo. ¿Por qué? Porque se está viendo comprando. Entonces, para resumir, es él el que se lo pierde, ¿vale? Quitar la parte del ego, hay empatía total. Analizar de dónde viene esa falta de control y cuál es el nivel de tensión. Y 3, tener siempre en cuenta de que estamos delante de un ser totalmente irracional y emocional, que sus intereses pueden ser totalmente variopintos, las razones de compra pueden ser totalmente variopintas y que las historias son nuestra mejor herramienta para visualizar y para que nos recuerde. Muchas gracias. 18:43. Eres inglés. Qué bueno. A mí me ha encantado. Podéis abrir micros ahora, un momentito, antes para soltar la tensión. No, ahora de preguntas y bueno, ahora lo que me gustaría por vosotros, porque al final es eso. A mí Chimo cuando me lo dijo, digo, hombre, pues yo encantado. Al final no es para vender mi libro, ni para vender mi curso, ni esto. Entonces, no sé, alguna experiencia que tengáis, que queráis compartir, que os dé feedback o simplemente porque os apetece compartirla. Venga, yo no sé muy bien, pero me lanzo porque me ha encantado y te comparto lo que yo me encuentro o lo que yo pensaba, ¿no? Mi mentalidad. Y es que me encuentro, o la mentalidad que yo estoy teniendo hasta ahora, es que creo que todas las personas también tenemos un momento, ¿no? En el momento, en la etapa vital para invertir o estar más o menos preparados para invertir en nosotros. Y no sé si es la excusa que me doy, que puede ser, ¿no? Y me ha gustado mucho ese poder ayudar porque lo siento. Y es algo que había escuchado de otra manera, pero yo no lo tengo interiorizado. Yo lo creo porque lo veo en las mujeres que acompaño, que es la mayoría, y algún hombre que también acompaño. Y veo que les sirve. Estoy consiguiendo y digo consiguiendo porque ahora ya es como un hábito hazme un testimonio. Y me lo hacen y se graban, y salvo algunas personas que quieren conservar el anonimato, que esto también pasa, ¿no? Depende en qué sitio están, qué lugar ocupan, pues no quieren salir. Pero a mí esta parte me ha gustado mucho. Bueno, ahí tengo yo mi más y menos. La parte de la frase que dices me encanta, el que somos seres emocionales y usamos la razón para justificar sus decisiones irracionales. Pienso en nos que me han dicho y lo veo ahí, ¿no? Es cuando a mí me encanta cuando encuentro a alguien que me dice, vale, Marta, sí, voy, y no sabe ni el precio, ni los días, ni la dedicación. Es como... Y lo que decías tú, ¿no? Y yo creo porque trabajo en eso, se imaginan y no saben cómo lo van a hacer, pero saben que lo van a hacer. Y para mí este es el camino, lo veo, ¿no? Voy. Y luego cuando salen las excusas de, bueno, es que ese día, esa hora me es muy complicado, y ahí es como, pero de ahí a mí, ya para preguntarte, me cuesta mucho salir de las objeciones. Es como esa insistencia que realmente sea desde ese lugar es que te lo estás perdiendo, ¿sabes? Es que esto es bueno para ti. Porque en el fondo hay algo dentro de mí, sí, puede haber una voz que me dice no seas pesada, pero al mismo tiempo hay otra voz que dice quizá no es su momento, ¿sabes? Y para mí es cuando viene esa empatía demasiado empática. Quizá no es. Pero ahí está el tema. Que tú a lo mejor crees que si le insistes le estás manipulando, pero realmente si sabes, no, luego se verá, ¿vale? Porque a lo mejor es no, pero que si le insistes y realmente le ayudas a tomar la decisión, o sea, ¿qué peor hay, ¿vale? Que una persona que realmente te quiere comprar, qué es lo que está buscando y que no te compre.
Es como entrar a una tienda y que te traten tan mal que dices, coño, vengo con el dinero, sé lo que quiero, pero que no lo compro, que me han tratado tan mal. O sea, tú imagínatelo eso. Entonces, realmente, no sé, es que es eso, mira, en las objeciones hay una teoría, hay una técnica muy buena. Esta ya la explico incluso, porque he hecho 2 niveles de curso, ¿vale? Y esta ya la paso al nivel avanzado, ¿vale? El primer paso a gestionar las objeciones es amortiguar, ¿vale? Es decir, bueno, pues yo entiendo que el horario, pues, bueno, pues eso pues pueda ser un impedimento. No le estás diciendo, no, es que el horario es un impedimento, ¿vale? No le estás dando ni la razón ni se la estás quitando. Le estás diciendo que eso que él piensa es importante para él, porque si te lo está diciendo es porque teóricamente es importante. Normalmente la primera objeción no es real. La primera objeción es una excusa, ¿vale? Entonces, si tú, lo mismo, si tú le quitas la razón, es como las técnicas del sí, ¿vale? Vas a crear una barrera. Entonces, creas un sí, no, y entonces creas una discusión, ¿vale? Y si simplemente le das la razón, le estás reforzando su pensamiento que realmente no es verdad, ¿vale? Con lo cual, ni se la quitas ni se la das, ¿vale? Entiendo que el dinero sea importante. Dice, no, es que a mí es que este dinero y este... Vale, pues entiendo que el dinero sea importante para ti. Cuéntame más. O sea, ¿en qué te influye? ¿En qué te va a afectar este horario? Y le dejas hablar. Entonces, ni le das ni le quitas. Y luego le haces una pregunta para curiosidad. No sé si sabéis, a mí me encanta. Hay dos tipos de preguntas que son las más potentes. Una es esta. En silencio. La gente no soporta estar en silencio. Es que te callas 5 segundos, 10 segundos y empiezan a contarte todo lo que no te han estado contando ¿Verdad? y te lo cuentan todo. Esa es una. Y luego la otra, parecer tonto. Parecer tonto. Y la parecer tonto es una técnica que se llama por 3. Y dices, claro, es que lo del dinero, claro, es que es importante. Es que, claro, el dinero... Hostia, es que el dinero, claro, hombre, es que es tanto dinero. Y lo repites 3 o 4 veces tú mismo, pareces gilipollas, pareces tonto, y entonces te quedas así, y entonces la otra persona empieza a hablar. Y es cuando empiezan a hablar, cuando realmente ya hacen el razonamiento que realmente quieres esto. Si no lo hacen es porque realmente no están interesados, te ponen una excusa y se quieren ir. Eso es lo que denota el nivel de tensión. Lo que hay que tener en cuenta es eso. Sin la tensión suficiente, no vas a vender. Entonces tienes que generarla, pero si están en el nivel más bajo, que se llaman los apáticos, ¿vale? Es de llegar del apático al estresado, que se llama, ¿vale? En una reunión complicado. Entonces, no has perdido una venta. Simplemente no era el momento para esa persona. Entonces, por eso en todo esto, al final, tienes que ver quién es tu público objetivo, en qué pains, ¿no? Qué dolores están teniendo y a partir de ahí comunicar con ellos y todo eso. Y entender que no todo el mundo está en el momento y esto. Pero eso no significa que tú a la primera que te dicen que no, ya darlo por, vale, pues no, a otro. No. Piensa en eso, la mejor mentalidad del mundo, o sea, del mejor comercial del mundo. O sea, es él el que se lo pierde, no puede ser. No, yo sé que sí que le voy. Y curiosidad y más preguntas. Gracias por compartir. Gracias. De nada. No voy a dejar los demás y tendré otra pregunta, si no, ¿eh? Ya os lo digo. A mí, José, lo que más me impacta para la venta es la mentalidad, cómo vas tú preparada antes de, eso para mí es fundamental. Luego, lo convencida y segura que tú estás de lo que vas a vender y de lo que crees en lo que vas a vender. Entonces, esa es como... si tienes eso, es como que la primera barrera ya como que la pasas, la primera. Estás como preparada también a que te digan no, sí o tal, pero estas técnicas que has dicho de venta, del silencio y tal y cual, a veces yo también utilizo la de repetir 3 veces
lo que él ha dicho. Es lo mismo que tú has dicho amortiguar, pero es repetir 3 veces lo que él ha contestado, como haciendo el razonamiento. ¿Sería lógico? Sí, es el por 3, la que he dicho antes de esa, no, la otra, la del por 3, que es la Nosotros lo utilizamos en intervención estratégica. La de hacerse el tonto, sí, el Claro, por 3. pues es un poco también así, ¿no? Vale, vale. Sí. Perfecto. Entonces, El tema de creer, bueno, no sé, ¿has acabado? sí. El tema de creérselo mucho, totalmente, o sea, si tú no lo crees en ti y en tu producto, el otro no va a creer. O sea, eso es, o sea, total. El tema está cuando nos encontramos con alguien que de repente nos hace dudar porque nos pone un competidor, ¿vale? Directo, o alguien que incluso creemos que está por encima nuestro. Entonces, ahí es donde entra esa mentalidad de decir, a ver, yo es que vengo a ayudarle a él y, vale, estos serán la leche, pero es que yo, y es de donde tú hablas, ¿no? Pero yo soy la leche también y yo en lo mío soy lo mejor en lo mío, ¿vale? Y ahí sí que te puedo ayudar, ¿vale? Luego ya tú decides que esas son las técnicas del no, que son las más potentes. Las técnicas del no se basan en hacer que ellos digan que no. Lo que haces es le das el derecho a decirte que no. Le dices, mira, yo te voy a presentar esto, ¿vale? Y después de explicártelo, tú me dices qué te cuadra y qué no. ¿Vale? No le dices, sí, mira, y esto es lo mejor, y creas la barrera. Entonces, estás tan seguro de ti mismo, ¿vale? Que te puedes presentar de una forma vulnerable también. Esos, las personas que realmente tienen una gran personalidad y confían en sí mismos, uno, ni necesitan tirar por el suelo a los demás y hacerse ellos estar por encima. Es más, son capaces de hablar de sus fracasos, de sus errores y mostrarse vulnerable, pues porque es normal y es de ser humano. Entonces, esto es igual. Si hay que ir con esa convicción, pero lo mismo. A ver, es que sí que hay que hacerlo, ¿vale? Pero es más cuando ya está el típico sobrado que va tan, que es que lleva todo y entonces también te ponen en tu sitio o te hacen de repente dudar. Y yo he visto gente muy potente, gente que tiene muchísima confianza en sí mismos, tener a uno, los que llamamos los rojos, hay 4 tipos de clientes, ¿vale? Están los rojos, los verdes, los azules y los amarillos, ¿vale? Ponerte el que es el perfil autoritario que llaman, ¿vale? Que es un tío muy, o una tía muy duro, ¿vale? Y de repente le saca de las casillas y pasan de tener toda la confianza del mundo a off, ya está. Entonces, ahí es donde esa mentalidad que digo y esa mentalidad realmente de ponerse en su lado y realmente de querer ayudar es donde nace, y cuando te sale de una forma natural, pues es que es es insuperable. Gracias. A ti. Gracias, José. ¿Puedo yo ahora una? Venga, Vale. Xavi. Yo, Xavi. ¿Tú querías, Xavi? Pues Xavi va. No, después del jefe, no te preocupes. Vale, no. Era una cosa por poner ya en contexto también el tema de autor y escritor. Por entonces, yo tengo, y aquí tenemos producto, libro y servicio, en mi caso, mentoría, ¿no? Mentoría, libro. Entonces, ahí es muy importante el tema de las historias. Y, como has dicho, testimonios. Yo tengo un sesgo a lo mejor de vender productos, servicios para otros, y ahora, cuando conecto con la historia, me enamoro tanto de la historia que me olvido de pedir el testimonio. Tengo que ser dogmático, pedir el testimonio. Te hablo de mi servicio, ¿eh? También me parece un poco cruel el testimonio que puedes pedir de un libro. Es como, me pongo en el peor escenario, ¿eh? Como que tiene una vida muy corta la repercusión del agrado de un libro, ¿no? Es decir, el testimonio de un libro. Me lo he leído, vale, lo pongo en Instagram. Ya está. Te hago 2 preguntas, ¿no? O sea, como servicio, sería, no sé, lícito, oye, hemos acabado esta formación, hacemos un testimonio ya. ¿Tú crees que va a añadirte valor a tu negocio tener testimonios? Sí, lo que no. Ya está, pídelos. Apoyo que sean de forma natural. No, pero si no lo pides, si no lo pides, no pasa. Hay que pedirlo. Que eso es, mira, en la venta hay una cosa que se llama el cierre, ¿no? ¿Y el cierre qué es? Cerrar es pedir la acción. No pasa nada si al final el cliente no toma una acción.
Pedirla. Entonces, la acción hay que pedirla. Oye, entonces, ¿para cuándo lo quieres? Te mando el presupuesto, firmas el contrato, eso son un cierre. No puedes hacer que el cliente te haga el cierre por ti. Además, cuando tú estás totalmente convencido que realmente le estás aportando muchísimo valor, ¿por qué no empezar ya? ¿No? Es que el que está perdiendo es él. Es que estoy seguro que mucha gente que has ayudado, que has escrito un libro, puede pensar, es que esto lo tenía que haber hecho ya hace tanto tiempo. Como las inversiones o tal, ¿no? Y ojalá hubiera empezado a invertir hace X años. O ojalá me hubiera dejado este trabajo en el que no estoy satisfecho hace X años, ¿no? Pues esto es lo mismo. Vale, entonces, es la acción, es como decir, la pelota siempre tiene que quedar al tejado de él. Tú tiene que ser parte de tu proceso. Parte de tu proceso tiene que. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la formación, en los máster, cuando acababan, antes de acabar, cuando estaban ya en el último mes, ¿vale? Antes de saber las notas y cosas de estas y ya que esto, se les hacía la evaluación y la última pregunta era decirle, oye, ¿qué 5 personas les recomendarías el curso? Y luego, ¿me los puedes presentar? Tan fácil como eso. Si la gente está agradecida, si está contenta, ¿cómo no te va a ayudar? Pero hay que hacerlo en el momento adecuado. En el momento que ya una persona desconecta, en la formación y en los eventos, una vez la gente sale por la puerta, desconecta. Ya emocionalmente, ya desconectado de eso, ya es cuando es raro. Hay momentos para todo, para preguntar. Entonces tiene que ser en el momento en el high, ¿no? Que se llama, que es el momento en el que más, ¿vale? Que es, por ejemplo, tú, ¿cuándo me podrías pedir el tema? ¿Cuando ya estamos viendo que ya va a la imprenta o ya cuando me lo das? El libro, el momento en el que me dices, oye, piensa, vamos a poner por escrito, ¿qué 5 personas podías? Pero lo haces delante de él. Y la persona realmente, si está contenta contigo, claro que te quiere ayudar. ¿Qué cliente satisfecho no va a querer ayudar al proveedor y que... O sea, que... Claro. Me encanta. Tienes el libro ya en las manos, ¿no? Representa un camino, en el camino hay escalones. Sí, sí. ¿Vale? No se ve muy bien desde aquí. Hay como escaloncitos. Sí, vale. Entonces es el camino de la vida que va hacia arriba, pese a que ya estás por encima de la ciudad, ¿no? Del ruido, del estrés y demás, y ya estás en el verde, y ya estás en una zona, ¿vale? Tranquila de disfrute. Fíjate que aún no estás en el final del camino. A lo lejos siempre hay incertidumbre, siempre hay cosas que te pueden pasar y que nunca... no es el destino, lo importante no es el destino, ¿no? Es caminar el camino, ¿no? Qué bueno. Yo te decía porque necesito 5 personas que me presentes. Claro. Eso está grabado, ¿sabes? Además, si podías darme un tip, digo yo que también como autor y tengo mis libros. Y te he dicho, el poner una foto en Instagram se me queda como poco, ¿no? Es decir, hay mucho sentimiento puesto en el libro, ¿no? Es decir, la repercusión que puede tener un libro, tenemos que ser realistas, es decir, llega hasta aquí, ya está. Tú ahora empiezas a vender tus libros, pero bueno, me lo he leído y ya está. Bueno, yo creo que vídeos cortos de cada autor contando la experiencia contigo y hablando de su libro. Sí, en el caso de los autores sí, pero el caso de la venta del libro directa, tú ahora vas y le das un libro a uno y dices, hostia, me ha cambiado la vida. Como mucho te dirá, me ha cambiado la vida. ¿Cómo se podría utilizar eso? Como para decir... Un canal de comunicación, que igual que la gente te escribe un comentario en redes o te escribe en un email de agradecimiento, alguien que te está muy agradecido, ¿por qué no le puedes decir, oye, esto mismo que a ti te ha cambiado la vida, ¿qué otras personas crees que les beneficiaría lo mismo que has sacado tú? Igual, o sea... Esa frase no me ha sacado muy bien, es mejorable. Pero bueno, es lo mismo, es el mismo sistema, es simple, es pedir, es una recomendación que la historia continúe, ¿no? Claro, ya está, porque share the love, compartir el amor, ¿no? Si a ti te ha ido bien, ¿cuántas más personas quieres que les vaya bien como te ha ido a ti? No sé, yo todos los libros que me han cambiado la vida los recomiendo, ¿no?
Porque al final dices, ese bien que me ha hecho a mí, pues cuanto más bien haga a los demás, pues esto es lo mismo. Share the love. Me encanta. Share the love. Claro. Muy bien. Vale, me callo. Ya está. Gracias. David, ¿quieres ¿Tiro yo? preguntar? Sí. Bueno, me ha encantado. Además, lo breve, si bueno, mejor todavía. O sea, esto de pam, pam, pam y al melón. Ese me encanta. Porque hay gente, ¿no?, que hace formaciones que con un montón de vueltas y estoy muy claro. Lo que destacaría es lo que has dicho del silencio, que a mí me cuesta un montón, ¿no? Porque me parece maravilloso el escuchar y preguntar. Pues ahí está, yo estoy coincido contigo, ahí está la clave, es la información que te está dando para luego todas esas objeciones, si tienes información es mucho más sencillo rebatirlas. Lo que pasa que, claro, aquí manejamos dos energías. Por un lado, los autores que tenemos un ego descomunal, porque creemos que tenemos la razón, que hemos encontrado la piedra filosofal, que esas cosas que nos pasan, ¿no? Porque, claro, tantas horas escribiendo al final te taras. Eso es normal, tú solo. Y luego también el tema de no dejar hablar al otro, que eso lo hacemos todos, ¿no? Tú hablas con un amigo y el amigo está y parece que tenga que ser una competición. Es decir, no tenemos la costumbre de parar. Y creo que con lo que has dicho tú, fundamental, es el tema de ese, ¿no? Inventas parar y decir, silencio, me va a contar él. Y eso me parece, vamos, ojalá pueda llegar a esa maestría, eso me parece brutal, ya, llegar ahí y decir, ahora es como Messi, ¿no? Cuando Messi va a regatear se para y todo el estadio hace, ¿qué hace ese tío parado con 10 tíos adelante? Algo así, ¿no? Pues solo es un truquito. Es curiosidad. Curiosidad. O sea, muestra interés, ¿cómo se llama? Interés genuino por la otra persona y curiosidad. Toda venta, igual que cuando haces televentas, claro, yo he pasado por todo y he estado haciendo televentas, ¿no? Y esto de que estás 80, 90, 80, 100 llamadas al día a gente. Y cuando vendes por teléfono es porque eres capaz de generar una curiosidad, que la gente diga, bueno, lo del libro de Chimo, ¿no? El ajá. Digo, hostia. Y la gente para y dice, a ver, esto me interesa. ¿Vale? En ventas está el proceso AIDA, que se llama. AIDA es A de primero es llamar la atención, ¿vale? Primero es el interés, luego es el deseo y luego es la acción, que es el cierre. Sin acción, has llamado la atención, has generado interés, has generado el deseo y cuando ya tenía que tomar la acción no ha cerrado. Entonces, todo el proceso no ha servido para nada. Pero yo pongo, más que AIDA, yo digo que es una caída, porque todo empieza con la curiosidad, antes que la atención. Porque si no generas curiosidad, no te van a dar la atención, sobre todo cuando estamos hablando más de venta impulsiva, televentas. Y claro, tú si tienes ya una reunión, ya esa persona ya está ahí ya. Pero en algún momento le has generado una determinada curiosidad. Por eso cuando no va bien una reunión, lo más importante es eso, es generar la curiosidad. Simplemente la pregunta más sencilla, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Porque parece que no estás interesado, pero por algún motivo en algún momento cuando me dijiste que sí, que viniese o que hablásemos por teléfono, habría. Y entonces es cuando te dicen, no, porque quería lo que dicen shopping around, ¿no? Estaba comparando y viendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando ves el nivel de tensión. Entonces ya no, este va a comprar al otro y simplemente quiere un presupuesto mío para comparar y negociarle al proveedor de siempre, por ejemplo. Entonces, ¿te puedo poner un aprieto pequeñito? Sí, claro. Tú ahora que eres autor y que vas a vender el libro, claro, el libro estamos hablando en general, ¿eh? Lo vas a vender a 20 euros, te pueden quedar 5, 6, 8 euros, es decir, estamos hablando de un beneficio muy básico. Claro, ahí no puedes utilizar mucho tiempo, imagínate que estás en una librería y entra la gente y claro, ahí no puedes estar media hora hablando con una persona porque así puedes vender 3 libros al día, es decir, tendrás que optimizar el tiempo, ¿no? Como tú lo has optimizado en esta charla. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú cómo harías esa venta? Es decir, una venta en poco tiempo, que entra una persona, ¿cómo lo harías eso? Depende el pero al final el elevator pitch, ¿no? Lo que se dice que lo que le dirías a una persona que estás en un ascensor 30 segundos, al final es empezar por el problema, que en redes sociales es lo que llaman el gancho, ¿no? Este es el problema, el libro te proporciona esta solución y esto viene por mí, y entonces es cuando acabas con la historia, que es la visualización. Entonces le dices el problema, aquí va a encontrar la solución y lo visualiza con una historia que le cuentas de alguien que le ha venido bien, tal. Entonces, en 3 pasos. Bueno.
Gracias. ¿Te ha servido? Pues sí. Hombre. Muy apretado no lo he visto yo, ¿eh? Pero pero sí, realmente es que cuando estás en una, claro, a mí aún no me ha pasado, ¿no? En una tienda y tal, pero es como el ejemplo de la venta esta impulsiva de puerta por puerta. Es generar mucho high y luego hacerles una pregunta. Lo que pasa es que es eso, es que al final el tiempo, pues cuando esté limitado, limitado. El tema es el Jones Effect. Es como cuando vas a... Es decir, no te tiene que preocupar tanto si tienes mucha gente, realmente no tienes ese problema. Como cuando vas a una ciudad nueva, no sabes a qué restaurante ir y dónde vamos. Al que tiene más gente. Tú ves dos restaurantes y uno tiene todas las mesas desocupadas y el otro las tiene medio ocupadas y ¿dónde entras? Entonces, por eso hay muchos negocios, por ejemplo, que se preocupan de que haya gente o cuando abren que haya mucha gente y tal y no sé qué. Porque al final somos un rebaño, se llama segregarismo, ¿vale? Segregar en venta, se llama segregarismo. Entonces, si estás en un evento, hablas con muchísima gente, todo el mundo parece que quiere hablar contigo, no vas a tener un gran problema para vender los libros y la gente luego para eso tiene las redes sociales. Oye, contáctame con redes sociales porque me encantaría estar aquí hablando 10, 15 minutos contigo, pero es que me es imposible. Por favor, contáctame. Tú mientras muestres interés y respeto por la otra persona, le puedes impactar en muy, muy poco tiempo. A ver, yo empecé con mis libros ya hace tiempo y me los edité yo, los escribí yo, los presenté yo y los vendí, ¿vale? Y lo primero que aprendí, ¿vale? Me ha encantado tu presentación, pero yo aprendí sola y lo que primero aprendí yo con mis libros es a creerme lo que yo había escrito, a quién se lo vendía y cómo lo hacía. Entonces, en esas presentaciones yo escribí y aprendí muchísimo. Y eso me ha llevado pues a escribir varios libros sobre lo mío. Y ahí me di cuenta de que lo importante es creerme a mí misma que lo que yo estaba transmitiendo era para ayudar a los demás. Y cuando yo me creí eso, mis libros se vendían solos. Claro. La gente esperaba que escribiera el otro para pedírmelo. Ahora ya llevo tiempo, como sabe Chimo. Sí, esos están hechos a mano, cosidos a mano y editados. Eso, No ha pasado por eso. ninguna imprenta. Están cosidos a mano, tío. Sí, están cosidos a mano. Y hice 500 ejemplares de cada uno. Eran mis niños. El tercero y cuarto sí que fueron por editorial, que ahora los tengo parados. Y ahora Chimo me ha entrado otra vez el gusanito de escribir mi quinto libro. Pero siempre he pensado que me tengo que creer yo misma lo que estoy vendiendo, lo que estoy transmitiendo. Y así llego a todas las personas que he ayudado y gracias a eso, todo lo que recibí a cambio me hizo hacerme más grande. Eso es. Y eso me ayudó muchísimo. Eso es. Creo que es por ahí por donde vamos. Y me ha encantado, José, escucharte porque has dado en muchas fases que a mí me ha gustado muchísimo. A ti, gracias. Bueno, me alegro mucho. gracias, Rosa. Quique. Que lo que has comentado, José, yo creo que es la clave, ¿no? Tu experiencia, por ejemplo, del puerta a puerta que comentaste de cambiar de país, prácticamente, no sé si tenías una base de inglés o simplemente te fuiste aprendiendo sobre la marcha, que eso es, vamos, yo creo que eso es algo de admirar. En mi caso particular, yo creo que es un poco parecido en el sentido de que he sido un vendedor autodidacta, ¿no? Porque yo empecé con 7 años. Mi padre, cuando venían los clientes a casa, decía que hablaran con el niño. Y ese niño era yo. Siempre me puso... vamos a decir, no era una responsabilidad, porque yo al principio, pues imagínate, con 7 años, era eso de chiste, ¿no? Pero sí que me ha servido y me ha curtido. Vamos, yo considero que soy un vendedor nato por mi experiencia. O sea, esto es supervivencia, que digo yo. Al final tú te haces a ti mismo y aprendes muchísimo en el día a día, ¿no? Porque al final
¿Cómo aprendes? Aprendes con la experiencia. Aprendes ensayo-error, ¿no? Yo siempre digo que cuando me llaman por teléfono en la primera frase, sé si voy a vender o si no. Claro. O sea, es decir, que en 10 segundos yo finiquito la conversación o continúo con la venta. Claro. Los cualificas muy, 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 muy importante. Es lo que estaba yo hablando, Rosa, que, bueno, ¿te he interrumpido o...? No, a ver, quiero decir que eso creo que es una base muy importante. Obviamente, si tú no tienes experiencia, para ser un gran vendedor, lo tienes complicado. Al final, esto te tienes que curtir. No creo que exista una medicina magistral, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay pautas y hay consignas, como las que has comentado, que, bueno, si yo las hubiera sabido en su día, hubiera avanzado muchísimo, ¿sabes? Me ha costado mucho llegar a lo mejor a la precisión o la chispa esa con la que sabes leer al cliente. Cierto es lo que tú has dicho, ¿no? Que a veces, bueno, eso es obvio. Si tú insistes es porque tú quieres vender más que comprar. Y entonces ahí estás muerto. Esa es una de las partes que yo veo en el día a día, ¿no? Y también es verdad que yo tengo una ventaja en la que yo no voy a buscar clientes. Todos los clientes vienen a mi casa. Entonces eso es diferente. Dos cosas. Una, lo que estaba hablando Rosa, cuando tú has parido algo, básicamente el conocimiento lo tienes todo. Entonces, ese conocimiento te da un grado de experto, que es que, claro, el nivel de convicción y ya solo el cómo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del body language, ya no solo las palabras y el tono, sino el todo como lo estás explicando, te lo crees tanto porque es que es tuyo. Por eso cuando yo hice el curso este de hablar en público del Carnegie, que está valorado como el mejor curso del mundo en hablar en público. Y básicamente lo que se basa es en contar, que tú al final cuentas historias y cuentas todo lo que has vivido. Y lo que intentas es revivirlo. Y cuando conectas con eso, es imparable, porque es que nadie te puede... Luego la gente estará de acuerdo contigo o no, pero nadie te puede decir que lo que tú estás sintiendo y lo que tú has vivido no es verdad, ¿vale? Entonces ahí no hay discusión. Entonces ahí nace un nivel de convicción tan grande que eso es lo que persuade, ¿no? Que se dice. Esa es la parte positiva. La parte negativa de alguien como nosotros con mucha experiencia, ¿vale? Uno de los grandes errores de los comerciales con experiencia, y que me lo encuentro, vamos, constantemente en cursos de formación, es el asumir. Porque como ya has hablado con tantos clientes que todos o muchos tienen el mismo problema, asumes que cuando empieza a hablar y te va a hablar de un tema, dices, me voy a ahorrar los 5 minutos de explicación y ya le doy la solución, ya me anticipo a él. Y luego, cuando te das cuenta de que no, que le dejas hablar y resulta que va por otro camino, ¿no? Es como la historia esta, no sé si la habéis oído, de dos niños que están peleando en la cocina por una naranja, que peleando, que uno la quiere, el otro la quiere y que solo queda una naranja y al final la madre entra toda cabreada, coge la naranja, pum, la parte entre dos, se la da a cada uno y dala, ya tenéis la naranja. ¿Habéis escuchado esa historia? Luego resulta que coge uno, la pela, ¿vale? Se queda lo de dentro para hacer zumo y tira la corteza, ¿vale? Y el otro hace lo mismo, pero tira lo de dentro y se queda la corteza porque quería hacer ralladura para no sé qué, ¿no? Y dices, ostras, pues a lo mejor si me hubiera acabado la conversación, hubiera visto que a lo mejor no iba por donde yo creía. Entonces, el gran error de los comerciales, porque me encuentro en muchas empresas que hay gente que tiene 15, 20 años en la empresa, muchísimo. Entonces, claro, y lo ves que la tara que tienen es ahí, es ya en prejuzgar demasiado rápido, que es lo que tú has hablado de cualificar, que está muy bien, pero en eso, en lo que había dicho, prejuzgar, no, en asumir demasiado, demasiado rápido. Y un poquito la humildad. Y luego ya el tema, luego hay comerciales que ya pasan del nivel de asumirlo todo al nivel de prepotencia, de arrogancia, ¿no? Que es como yo llevo aquí 40 años, que me vas a decir que hay algún comercial así. Pero bueno, eso ya es sin comentarios, ¿no? Que ese es el otro nivel. Pero bueno, te lo comento porque esos son los dos grandes riesgos de una persona que tiene como tú la habilidad
y que encima tiene la experiencia y encima ha creado algo, ¿vale? Y es donde no hay que caer. Que no digo que lo estés cayendo, pero para añadir algo, vamos a la conversación. Muy bien. Muchas gracias, Quique. Marta, tenías una última pregunta, creo. La pregunta que quería hacerte, porque con todo lo que hemos ido hablando, sí que es verdad, por ejemplo, que en mi caso el silencio, si sé sostenerlo, es algo que utilizo mucho en las sesiones, porque al final forma parte de mi trabajo. Ahora bien, lo que no se me da tan bien son las objeciones, ¿vale? Yo creo que ahí debo trabajar esto. Y la pregunta era, casos concretos que me encuentro. El problema de la mayoría de mujeres a distintos niveles que llegan a mí son mujeres que van a toda leche, al piloto automático, al no me da la vida, al quiero cumplir al 100% y ser estupenda y perfecta en lo profesional y en lo personal. Mujeres que han alcanzado niveles en lo personal y lo profesional que en un mundo más o menos que podamos hablar de normalidad, que no me gusta hablar de esto, digas, wow, ¿no? ¿Dónde ha llegado? Claro, esto es el problema. Podría, así como para englobarlo, porque claro, luego cada una tiene su parte personal, pero es el problema, el que yo detecto y las soluciones, me voy al otro extremo, es liderarse, ¿no? Ser ellas quien tomen las riendas y decidan y toman sus propias decisiones en lo personal y en lo profesional, encontrando su equilibrio y, por tanto, saliendo de este piloto automático. Claro, esto forma parte de mi historia de vida, de dónde he estado y dónde estoy. Y sé también que en un momento dado, cuando una va en ese piloto automático, es una de las cosas más difíciles que hay, ese parar a pensar, ese parar a, oye, lo mejor es que pare un poco para ver en perspectiva, etcétera, ¿vale? Porque de entrada ese parar ya puede generar un rechazo. ¿Me explico? Y ahí es donde yo no sé si empatizo mucho y lo que te decía al principio es, creo que hay diferentes momentos de vida. Y yo creo que pierdo muchas ventas ahí. Ahora. Daría para más, pero no me quiero ni alargar más. Acaban de pasar mis 2 hijos por aquí, que quiere decir que ya tenemos hambre, pero no sé si me puedes ayudar. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y además es que estamos en un poco delicada. Yo creo que tú sabes lo que tienes que hacer, pero no te acabas de atrever a decirles lo que estás pensando. ¿Puede ser? Puede ser, no lo quiero pensar mucho. Puede ser, no sé el por qué. Hay una parte de respeto hacia ellas, muy grande. Pero puede haber otra parte que me voy a quedar aquí siempre en qué puedo hacer yo. Y cuando hay mucho respeto, el tema está, no sé si habéis oído que hay diferentes niveles de conversaciones, está de padre a hijo, ¿no? Entonces, Sí. cuando hablas de arriba a abajo, al mismo nivel, o de hijo a padre. Cuando tienes una persona delante que te da mucho respeto porque ha tenido mucho éxito profesional, personal o tal, de repente, inconscientemente, lo que le estás poniendo es por encima tuyo. Solo pensaba que en el primer vídeo de YouTube que voy a hablar de esto, de la manipulación y todo eso, claro, cuento que yo empecé a vender con 23, 24 años, sobre todo aquí a los azulejeros, los químicos, el que llamaban el amo. Claro, la mayoría de gente no es que tenía el doble de edad, es que tenía el triple. Eran señores de 60 y 70 años. Sí. Y hasta que yo no me di cuenta que realmente si ellos están ahí, o sea, si yo estoy ahí, es porque ellos tienen un problema. Entonces yo no me tengo que sentir, entonces estoy por algo. Entonces no me tengo que sentir ni menos ni más. Y en el momento que entendí eso y estaba al mismo nivel que ellos y les era capaz de hacer preguntas como esa, ¿no? Un determinado momento es, oye, ¿pero por qué estoy aquí? Porque había muchas veces que esas personas tenían muchísimo ego y entonces como que tienen un problema, pero tampoco te lo querían decir. Y oye, tener esto de decir, si me has llamado es por algo, ¿no? Si no, no me hubieras llamado, porque una persona como tú no pierde el tiempo.
Mm. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué te hizo decir, necesito hablar con esta persona? ¿Por qué estoy aquí? Y ese tipo de preguntas las haces cuando te sientes al mismo nivel, ¿vale? Les tienes respeto, porque al final lo preguntas desde el respeto porque quieres ayudar, ¿vale? Pero te atreves a hacerlas. Mientras que cuando te sientes que esa persona está por encima de ti, te dan miedo y ahí es la falta de acción cuando no lo haces. Y yo, por lo que tú estás, pero es una percepción, es ahora hablando, que en ese tipo de situaciones me da que te puede pasar algo esto y te tendrías que, pues eso, decir, yo sé que esta pregunta es importante, sé que les voy a ayudar o por lo menos a clarificar, hago la pregunta. ¿Y qué pierdes? Nada. Sí, Pierdes. sí que algo de eso debe haber porque precisamente con algunas personas que he trabajado que la venta ha sido fácil porque ha sido pim pam, ha sido como, wow, esta persona conmigo, Claro. yes. Que a lo mejor es porque tú venías ya de otra, que habías tenido mucho éxito, estabas a tope y ahora dices, ¡guau! Me lo como. Y otro día a lo mejor te pilla más bajo y justamente entra otra persona que te sientes que está por encima tuyo. Sí. Y es lo que hablamos. Es un tema muy emocional, es muy irracional y la persona lo percibe. La otra persona lo percibe. Y entonces en el momento que parece que el cliente le está haciendo el favor al proveedor, es como esa persona te está haciendo a ti un favor de trabajar contigo. No. Mientras que cuando ellos sienten que eres tú el que le está aportando valor, claro. Es cuando Pero es bestia y termino ya, ¿eh? Porque pienso, con el trabajón que llevo y yo trabajo mucho en la mentalidad, ahora me doy cuenta una vez más, ¿no? Bueno, primero que esto no termina nunca, que siempre aprendemos, está claro, y que ahí hay una parte que yo pienso de mí es que no sé vender. O sea, claro, yo me he dedicado más de 20 años al mundo jurídico como abogada, que yo trabajaba para otros y de pronto ¿me explico? No, Y es porque es lo que he empezado al principio de todo. Es porque tú crees que un vendedor es ese que tiene muchísima personalidad y tal, y le pregunta, y tú como no te sientes así, sientes que no eres suficiente. Y eso no es así, las ventas no es eso. Entonces te tienes que, esto de que tú al final es él el que se lo pierde, eres tú el que le está aportando valor, él está ahí porque tiene un problema y tú estás para ayudarle y él va a estar más que satisfecho en pagarte. Sí, he conectado con esto al escucharte. Genial. Realmente Oye, hablaríamos de más, pero la fórmula más básica en ventas es así que lo explico en el módulo de fundamentos, que es que me das, que me cuesta. La gente al final hace una fórmula, luego hay 3 variables que hay cada una, pero bueno, veo que son 8 y 59, no nos vamos a... Pero básicamente la gente inconscientemente hace esa labor. ¿Qué me estás dando y qué me cuesta? Entonces tú estás en ese trabajo. Tú tienes esa convicción, lo que decía Rosa, tú has parido eso, sabes que le puedes ayudar y tú hablas de tú a tú, pero desde el respeto, ni por encima ni por debajo. Que era un poquito lo que le decía a Quique, que los comerciales que van con muchísima experiencia o tal, de repente piensan que están por encima y entonces es cuando también meten la pata. Además, muchas gracias. Además, Marta, esas personas que vienen top, que decimos, que vienen por arriba, son expertas y muy buenas en lo suyo, pero es que tú eres muy buena y experta en lo tuyo. Entonces, ¿con qué te estás comparando? Sí, la teoría la sé, pero lo que tenía que es detectar por qué me pasa esto, ¿no? Pues mira, y papel, frases escritas que te empoderan y por toda la casa para integrarlas. Eso a mí me ha funcionado buenísimo. Es él el que se lo pierde. Es él el que se lo pierde. Es él el que se lo pierde. Es el que se lo pierde. Es que es mucho más sencillo. Es lo que ha dicho José y es lo que yo me llevo. Es el que se lo pierde. Es lo que integra todo lo que hemos puesto cada uno. Lo ha dicho Rosa, de que ella se ha hecho a sí misma, Quique se ha hecho a sí mismo, pero es que el creérselo que el que se lo pierde, es decir, vale, mi mensaje está liberado. O sea, es una pasada. Es una pasada. Y para mí ha sido una pasada finalizar este primer bootcamp de autores para mercados digitales con todos vosotros, con esta familia y con esas nuevas intenciones, esos proyectos de futuro.
Y yo me voy con Ahora próximamente vais a recibir un correo con vuestra evaluación de qué os ha parecido el bootcamp y con una última pregunta de ¿a quién recomendaríais este bootcamp? Gracias. Un libro puede cambiar vidas, pero un autor con estrategia cambia el mundo. Silencio, paro y escucho. Y escribe tu historia, porque el desarrollo humano transforma vidas.